Reciba un cordial saludo de nuestra iglesia, Casa de Misericordia y Restauración, y de igual manera a todas aquellas personas que nos sintonizan por el canal de YouTube y a donde llegue esta señal en los diferentes países fuera de nuestras fronteras. Es un privilegio y una bendición poder en este día compartir la palabra del Señor. Quiero invitarle, por favor, para que usted vaya a la Escritura, al Evangelio de San Mateo, capítulo 13, y vamos a leer del versículo 24 al 26. Dice la palabra del Señor: Les refirió Jesús otra parábola diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más, Señor. En esta hora, Señor, estamos aquí delante de ti, Señor, reconociendo, Señor, tu grandeza, reconociendo tu poder, reconociendo y proclamando, Señor, tu señorío. Señor, en este precioso día, Señor, venimos clamándote a ti, Señor, pidiendo tu dirección, pidiendo tu guianza, Señor, que tu palabra, Señor, que va a ser expuesta, Señor, en este momento, Señor, sea dirigida, Señor, por tu Santo Espíritu. Espíritu de Dios, hoy te pido, Señor, tu guianza, tu dirección, que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra, Señor, y que tu palabra venga a edificar nuestras vidas, la vida de la iglesia, la vida de cada persona, Señor, que hoy nos sintoniza, Señor, por este canal, Señor. Gracias por la oportunidad, gracias por el privilegio, Señor, que tú me das de compartir tu palabra. Y ya desde ahora quebrantamos toda obra de las tinieblas, todo poder satánico, toda influencia maligna, la quebrantamos en el nombre de Jesús y declaramos ahora una atmósfera propicia para que tu palabra corra y sea glorificada, para que sea el Espíritu de Dios tocando las vidas, las mentes, los corazones, y haya una transformación, Señor, en la vida, Señor, de cada persona, Señor, que hoy va a recibir esta palabra, Señor. Padre, te doy gracias en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. He titulado el nombre de este mensaje: el trigo y la cizaña. Hay una pregunta por lo general que escuchamos muy a menudo, y es: ¿por qué existe el mal? ¿De dónde viene el mal? Y muchas veces hay inquietudes, porque también hay mucha gente que no cree en el enemigo. Muchas veces la gente no cree que existe un poder diabólico, que existe Satanás. Pero de igual manera, el Señor desde el principio de la creación, Él le habló al hombre, instruyó a Adán para que se mantuviera firme, y le advirtió acerca de cosas que él tenía que obedecer. Sin embargo, el hombre desobedeció, porque de igual manera el enemigo, Satanás, viene también y siembra la maldad, siembra el pecado en la vida del hombre. Esta parábola del trigo y la cizaña, como lo menciona acá, dice que Jesús le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante. ¿Sabe? Jesús describe con experiencias comunes la llegada y la actividad del reino de Dios sobre esta tierra. Y dice acá que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró la buena semilla en su campo. Y aquí es importante, porque el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es Cristo Jesús, el que viene a sembrar la palabra
del Señor. Él vino con la misión de rescatar, de salvar al perdido, a traer el evangelio, a traer la buena noticia, para que por medio del sacrificio y la muerte de Él en la cruz del Calvario, usted y yo podamos alcanzar la salvación. Y qué privilegio, qué bendición, porque hoy podríamos preguntarnos, si no fuera así, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Dónde estaría usted hoy? Y si usted no le conoce, hoy es el día para que usted pueda abrir su corazón y recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal. Escuche esto: el que siembra la buena semilla es Cristo. Ahora, la buena semilla son los hijos del reino. Lo dice acá: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El campo es el mundo, es donde el Señor siembra la buena noticia, se siembra el evangelio. Y la buena semilla representa a los hijos del reino. Nos representa a cada uno de nosotros que somos creación de Dios, que somos hijos de Dios, que hemos sido rescatados, que hemos sido lavados por la sangre del Cordero de Dios. Porque Cristo vino a salvarnos, a redimirnos, a justificarnos. Gracias al Señor, porque Él nos da vida eterna. Ahora, nosotros hemos sido privilegiados, y es un privilegio porque Dios pensó en mí, pero también pensó en usted, ¿sabe? Y somos hijos de Dios, somos la iglesia del Señor, somos los verdaderos creyentes, llenos del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo nos ha dado dones, nos ha dado talentos para poder llevar a cabo la misión, para poder transmitir, para poder llevar el evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, porque solo en Él hay esperanza. Dice también que hemos sido llamados para crecer, para madurar, para producir, para dar frutos, para cosechar frutos. Y qué lindo poder sembrar nuestro tiempo, poder invertir en la obra del Señor y cumplir con la voluntad del Señor en nuestra vida. Recuerde que cada uno de nosotros ha recibido una asignación, una misión en esta tierra, y debemos ser responsables con nuestro Padre Celestial. Ahora, tenemos una identidad de reino, porque hemos sido elegidos, porque hemos sido llamados, y aparte de eso, también el Señor nos ha delegado una autoridad delegada por Dios. Y con esa autoridad, usted y yo hemos sido llamados para quebrantar las obras de las tinieblas, para poder dar frutos de justicia, como dice la palabra, al 30, al 60, al 100 por uno. ¿Sabe? Nuestras vidas las debemos de entregar con esfuerzo, con dedicación, con pasión, con vigor, nuestro tiempo, nuestras posiciones, para cumplir la voluntad del Señor. Ahora, el campo es el mundo, es donde está la creación del hombre. Y hoy en esta tierra, en este mundo, donde vivimos en un mundo perdido, en un mundo lleno de maldad, sin embargo Dios tiene un deseo en el corazón de Él. Y el deseo del Señor, como lo habla la palabra del Señor en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 4, el deseo del corazón de Dios es que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso vino Cristo, a traer esa palabra, a traer el evangelio, a traer la buena noticia. Ahora, dice por acá, en el versículo 25, pero mientras dormían los hombres,
Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Aquí aparece en escena el enemigo. El enemigo es el diablo, es el que siembra la cizaña, es el que siembra la maldad, es el que siembra la iniquidad, ¿sabe? Y él lo hace, como dice acá, lo dice mientras dormían los hombres. Qué tremendo esto, porque muchas veces el enemigo aprovecha el adormecimiento del creyente. Muchas veces el enemigo aprovecha la frialdad espiritual, el descuido espiritual. Nosotros no podemos descuidarnos. Nosotros tenemos que estar atentos, apercibidos. Y como dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 8. Sed sobrios y velad, pues porque vuestro adversario el diablo, oiga, anda como león rugiente viendo a quién devorar. El creyente, el cristiano, el hijo de Dios no puede descuidarse, porque las obras de las tinieblas no descansan. Y principalmente, como lo dice acá, pero mientras dormían los hombres. Y muchas veces hay un espíritu de estupor, de adormecimiento, de frialdad espiritual. Y el enemigo aprovecha esos momentos para sembrar la maldad, para sembrar la cizaña. Ahora bien, para que el mal prospere, y escuche esto por favor, para que el mal prospere, no tiene que hacerse absolutamente nada, porque dice aquí que él sembró la cizaña entre el trigo y se fue. El enemigo muchas veces pasa por inadvertido, como que si no estuviera ahí, pero él aprovecha los descuidos. La maldad se multiplica sola. Sin embargo, la semilla del bien hay que cuidarla para que crezca, para que dé fruto. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser vigilantes, donde nosotros tenemos que ser diligentes con las cosas del Señor y estar verdaderamente comprometidos y ser ese trigo, es decir, dar esos frutos, que produzcamos frutos de justicia. Ahora bien, la cizaña, vamos a hablar un poquito acerca de la cizaña. La cizaña es un tipo de trigo silvestre, es una gramínea de crecimiento espontáneo que tiene semillas tóxicas. ¿Sabe? Los agricultores allá en Palestina o en las diferentes partes del mundo donde se cultiva trigo se quedarán sorprendidos porque de la noche a la mañana, espontáneamente, cuando se van a dar cuenta en los cultivos, de igual manera, ya ha salido esa hierba, ya ha salido también la cizaña. Ahora, y la cizaña en la etapa de crecimiento es muy difícil de identificar, porque son muy idénticos. ¿Cuándo el agricultor se va a dar cuenta? Se va a dar cuenta cuando ya la cizaña ha crecido, y se dará cuenta por el fruto que cosecha. Ahí donde se va a dar cuenta. Ahora, otra de las cosas también es que sus raíces se entrelazan con las del trigo. Qué interesante esto, mis amados, porque el corazón del hombre es tan perverso, es tan lleno de maldad, que es muy semejante a la cizaña. ¿Por qué? Porque la cizaña oculta durante mucho tiempo, oiga, oculta la maldad, y muchas veces hasta largo tiempo nos vamos a dar cuenta la clase de persona que es fulano o sutano. Muchas veces las personas parecen muy buenas, muy honestas,
pero sin embargo nos vamos a dar cuenta realmente cómo son ellas cuando verdaderamente salga a reflejar el fruto que estas personas dan, su conducta, su comportamiento, porque muchas veces ocultan verdaderamente lo que estas personas son. Ahora, esto es muy interesante, pero además se llega a distinguir o a diferenciar uno del otro cuando su fruto madura. Ahora, ¿qué representa o a quiénes representa la cizaña? Esta cizaña es muy idéntica al trigo y crece junto con el trigo, pero tiene una característica. Ella, cuando el trigo crece, con su fruto se doblega, se agacha, pero sin embargo la cizaña se mantiene erguida, se mantiene envanecida con el fruto que tiene, que es un fruto tóxico, que es un fruto que no es utilizable para ninguna cosa. De igual manera sucede con muchas personas que aún pueden estar aún dentro de la iglesia. ¿Qué representa esa espiga que no se doblega? Esa cizaña representa la soberbia, representa el orgullo, representa la vanidad, representa la altivez muchas veces de las personas que se dicen ser creyentes, que se dicen ser siervos de Dios, pero tienen estas características y en un futuro se va a manifestar verdaderamente lo que ellos son si no se arrepienten y si no cambian verdaderamente. Ahora, personas no creyentes, escuche esto, o creyentes, se le llama también a aquellas personas, amados, que tienen una mala voluntad. Son aquellas personas que se encargan de provocar divisiones, de provocar chismes, de provocar murmuraciones, aún dentro de la congregación, aún en los trabajos, aún en las relaciones de familia, aún en las relaciones de matrimonio. Se encargan de murmurar y de poner en mal a otras personas. Qué tremendo esto, porque se manifiestan las divisiones, se manifiesta la contienda, el difamar a otras personas, se manifiesta el egoísmo y la injusticia en la vida de estas personas. Personas que están en iglesia y dicen ser creyentes, pero son verdaderas personas que no han sido regeneradas. Qué tremendo esto, porque dice la palabra del Señor en Tito capítulo 1 versículo 16 que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, son odiosos, son rebeldes, incapaces de ninguna obra buena. Es decir, tarde que temprano va a salir en ellos verdaderamente lo que ellos son. Si son gente verdaderamente cristianos, creyentes verdaderos, o si es gente que muchas veces está infiltrada aún dentro de la iglesia. En primera de Juan capítulo 3:10 dice, y hay una característica muy importante acá, y preste atención: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay hijos de Dios, pero también hay hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, escuche esto, todo aquel que no hace justicia, que no hace el bien, dice por acá, ni ama a su hermano, tampoco es de Dios. Y muchas veces nos encontramos en las relaciones interpersonales odios, rencores, resentimientos, rechazos.
Aún muchas veces dentro del mismo cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, se dan este tipo de cosas, dentro de las familias, dentro de las organizaciones, aún dentro de compañeros de trabajo, en los lugares de trabajo. Estos pleitos, esas contiendas, estas divisiones, mis amados hermanos, es todo aquel que no hace justicia y también aquel que no ama a su hermano. Esas son características que debemos de prestar atención. Si las personas con las que nos relacionamos, si son personas tóxicas que más bien causan divisiones, que no hacen el bien, que muchas veces su comportamiento, sus conductas es hacer el mal y tener enojos, ofensas contra las demás personas. Tenemos que estar apercibidos, fijarnos verdaderamente con las personas que nosotros nos relacionamos. Otra de las características también es que tienen y viven una vida religiosa, viven haciendo los deseos del diablo, practican la mentira. Dice la palabra en el Evangelio de San Juan, y quiero que vaya conmigo por favor al Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 44. Vea qué tremenda esta exhortación de parte de nuestro Señor Jesucristo a los religiosos de ese tiempo. Les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre ustedes quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hoy muchas veces nos encontramos a muchas personas que viven una vida religiosa, que verdaderamente no practican la verdad. Y los deseos más bien que están en su corazón, en su mente, es hacer el mal, es practicar, vivir bajo los deseos, los deleites de este mundo, y practican lamentablemente la mentira. Otro pecado también, otra característica es que practican el pecado. En Primera de Juan, y acompáñeme también ahí por favor, en Primera de Juan, capítulo 3, 8, dice lo siguiente: el que practica el pecado es del diablo, porque él peca desde el principio, y para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Qué interesante esto. El que practica el pecado es del diablo. Por eso tenemos que estar apartados, por eso tenemos que consagrarnos. Por eso Cristo nos ha libertado de las ataduras, del pecado, de la maldad, de la iniquidad, de la perversión sexual. Pero tenemos que verdaderamente ser sinceros, ser honestos con nuestro Padre Celestial y verdaderamente vivir una vida de temor delante de la presencia del Señor. Que verdaderamente podamos dar frutos de justicia. Ahora, otra de las características: creen y se bautizan. Sí, yo he conocido personas y he bautizado personas y gente que me ha dicho: sí, yo creo en Jesucristo y me voy a bautizar. Y sin embargo, se han apartado, se han ido al mundo, han apostatado de la fe y renuncian a la fe. Por ejemplo, Simón el mago ejercía las artes mágicas. Esto está en el libro de Hechos, y de igual manera acompáñeme por favor al libro de Hechos para poder explorar esto y que usted también lo pueda leer, lo pueda anotar y que usted pueda leerlo también en su casa.
Hechos capítulo 8, versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Vea qué tremendo lo que hacía este hombre. Versículo 11, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. El versículo 13, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Imagínese, Felipe el evangelista se había ganado un discípulo y estaba con él. Qué tremendo esto. Y este hombre había practicado las artes mágicas. Pero ¿cómo estaba verdaderamente el corazón de este hombre? Este hombre no había cambiado. Dice la palabra en el versículo 18: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Quería comprar el don de Dios. Y vea qué tremendo lo que le dice, lo que dice acá la palabra del Señor. Dice, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Hoy muchas personas sí han creído, se han bautizado, están en la iglesia, pero muchas veces el corazón de estas personas no es recto delante de la presencia del Señor. Y los frutos que están dando representan a la cizaña, son cizaña, verdaderamente no son trigo. Y ahí el cuidado que tenemos que tener con las relaciones con las diferentes personas, porque podemos tal vez tener una relación con X persona, pero esa persona es tóxica, esa persona es cizaña. Otra característica, se vuelven apóstatas de la fe. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y escucharán espíritus engañadores y doctrinas de demonio. ¿Sabe? Hoy nos encontramos en los postreros tiempos, gente escuchando filosofías huecas, mandamientos de hombres por falsos maestros, falsas doctrinas. Amado, esto está aconteciendo y no solamente en el mundo secular, sino dentro de la iglesia. Nos encontramos a gente, a ministros de Dios, a siervos de Dios, hablando herejías acerca de la palabra del Señor. Y esto es peligroso. Hombres, otra característica, hombres privados de la verdad, faltos de piedad y de entendimiento. Y vamos a ir a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 6, versículos 3 y 5. Si alguno, y escucha esta característica, porque es una característica de los que siembran cizaña, de los que son cizaña. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delita acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Esta es otra característica importante. Otro ejemplo de estos hombres privados de maldad, de la verdad, faltos de piedad, de entendimiento. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 4. Porque vendrá un tiempo, dice, porque va a llegar el tiempo en que la gente, escuche esto,
porque esto es peligroso y esto es lo que hoy está aconteciendo en nuestro tiempo, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Amados, esto es tremendo, esto es peligroso. Ya la gente no quiere escuchar la verdad del evangelio. Hoy quieren escuchar fábulas. Hoy quieren escuchar cosas que vaya de acuerdo a lo que ellos practican, a lo que ellos quieren hacer bajo sus propios pensamientos. Dice la palabra del Señor: más bien según sus propios caprichos. Se buscarán maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Esto está ocurriendo en nuestros tiempos. Esta es la cizaña que el enemigo ha sembrado en el campo, en este mundo. Y no solamente en el mundo secular, aún aquellos que no le conocen, sino dentro de la iglesia del Señor. Hay gente que se encarga de sembrar herejías, de enseñar falsas doctrinas, porque muchas veces la gente quiere recibir o que se le diga o que se le enseñe, pero lo que ellos quieren escuchar. Amados, tenemos que ser sinceros con Dios, tenemos que ser temerosos con Dios y verdaderamente predicar la palabra del Señor como tiene que ser, sin adulterar la palabra. Falsos maestros. Otra característica: falsos maestros, falsas doctrinas. Vamos a ir a segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Estas son las características. Preste atención, escuche, lea la palabra del Señor para que usted no sea engañado por este tipo de prácticas, por este tipo de personas y de falsas doctrinas, de falsas herejías. Efectos nocivos que provoca la cizaña hacia el trigo. Escuche esto, porque esto es importante para estar apercibidos, para vigilar, para ser sobrios. Escuche, ejerce un efecto malo. Se hace difícil muchas veces, aún dentro de la congregación, distinguir entre lo bueno y lo malo. Y por eso muchas veces se culpa a la iglesia de hipocresía. ¿Por qué? Porque cuesta mucho identificar lo bueno y lo malo. Dice la palabra en Isaías capítulo 5 versículo 20: ay de aquellos de los que a lo malo dicen bueno, y de los que a lo bueno dicen malo. Amados, a la gente, al pecado, lo está viendo como algo bueno, y sin embargo a lo bueno lo están viendo como algo malo. Sabe, a la luz le dicen tinieblas, y a las tinieblas lo ven como bueno. ¿Qué cuidado tenemos nosotros que tener? Otro aspecto importante, otro efecto nocivo, peligroso, será un obstáculo que va a impedir el crecimiento, va a influir en los pensamientos de los verdaderos creyentes para infundirlos
a pecar o dejarlos estériles sin dar fruto. El trabajo del enemigo, el trabajo de la maldad, el trabajo del diablo es que usted haga lo malo, que usted se vuelva al pecado. Pero si no lo logra, el enemigo va a tratar de que usted no dé fruto, de que usted se quede inactivo. Y hoy muchas personas las escuchamos decir: bueno, yo no ando haciendo el daño a nadie, yo no le hago daño a nadie. Pero sin embargo solamente se limita a estar ahí y no hace nada. La palabra del Señor dice que el que sabe lo que es bueno y no lo hace, le es contado por pecado. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos que dar frutos, tenemos que hacer obras. Mi amado hermano, usted que me está escuchando, ahora, otra amenaza, son una amenaza para el trigo. Impedirán con sus acciones y comportamientos hacer retroceder al creyente, llevándolo al mundo y a sus deleites. ¿Sabe qué hace la cizaña? Causar tropiezo, para que el creyente verdadero tropiece, caiga, se vaya nuevamente al mundo. Y puede también causar la muerte del trigo. Es decir, en otras palabras, puede contaminar, puede contagiar, mis amados, a las demás personas, llevándolos a la muerte espiritual. Porque dice la palabra del Señor en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Gente haciendo, practicando, viviendo en iniquidad. Y lo que acontece también son las palabras que Jesús dijo en Mateo 24:12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Tenemos que identificar, estar atentos. Ahora, la sugerencia de los siervos y la recomendación. Dice, volvamos nuevamente a Mateo capítulo 13 y vamos a leer acá, porque los siervos le dijeron al Señor, le dijeron lo siguiente: vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Sin embargo, el Señor les da una recomendación: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, es decir, hasta el fin del tiempo, hasta el fin de los siglos. Porque si se intenta recoger el trigo junto con la cizaña, cuando se van a arrancar, se van a venir tanto el trigo como la cizaña, porque crecen uno junto al otro y entrelazados, sus raíces se entrelazan, tanto las del trigo como las de la cizaña. Dios permite que tanto los creyentes como los no creyentes vivan en el mundo hasta el día del juicio. ¿Sabe? Dentro de la iglesia, sí, probablemente hay cizaña, probablemente también el fruto, hay trigo, pero van a estar ahí. Y al fin de los tiempos nos vamos a dar cuenta verdaderamente quién era trigo y quién era cizaña. Ahora dice acá la palabra del Señor: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Oiga, qué tremendo. Le voy a decir a los segadores: los segadores son los ángeles. Van a ser los encargados de separar la cizaña y el trigo. Ahora, la cizaña va a ser quemada, va a ser echada al fuego. Son aquellos que van a perder la salvación. El trigo van a estar en el granero,
de Dios, es decir, en el cielo. Vea qué tremendo lo que dice acá. El Señor dirá a los segadores en el tiempo de la siega: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla. Es decir, los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. En Apocalipsis capítulo 20:15 dice lo siguiente: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero recoged el trigo en mi granero, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Apocalipsis 22:5 dice: no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios es el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Es decir, en el tiempo de la siega será la separación. Los ángeles se encargarán de separar el trigo y la cizaña, unos para condenación eterna y otros para vida eterna. Resplandecerán los justos, resplandecerán aquellos que dieron fruto como trigo. Pero aquellos que sembraron el mal, que hicieron lo malo, que fueron de tropiezo, que hicieron iniquidad, estos van a ser condenados y van a ser lanzados al lago de fuego. Amados, como conclusión, hoy el Señor nos exhorta y nos advierte sobre dos estados de conducta, de comportamiento, dos tipos de frutos: trigo o cizaña, instrumentos de justicia o instrumentos de iniquidad, los que sirven de tropiezo o los que sirven a favor del bien. Hoy el Señor desea un cambio para tu vida. Hoy es un tiempo de oportunidad que el Señor te habla para que tú tomes una decisión correcta en tu vida, para que el Señor hoy te llama al arrepentimiento para hacer un cambio de vida. En esta hora yo quiero invitarte, si tú no conoces a Cristo, este es el día, este es el momento, este es el tiempo aceptable para que tú abras tu corazón y recibas a Cristo como el Señor, y para que tú des fruto como ese trigo, frutos de justicia, para ser un instrumento de justicia. Repite conmigo en esta hora, si tú no conoces y tú no has recibido a Cristo en tu corazón, dile al Señor: Señor, en esta hora yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que he fallado, que he andado en una vida de desorden, de pecado. Señor, yo me arrepiento de todo pecado. Yo creo en el sacrificio perfecto que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Señor, en esta hora yo abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, para que en aquel día yo pueda disfrutar de la vida eterna y de todas las bendiciones que tú tienes para aquellos que te conocen y que han alcanzado la salvación. En esta hora te doy gracias, Señor, por hacerme tu hijo, y te pido que el Espíritu Santo de Dios tome el control de mi vida y dirija mi vida a partir de hoy. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Y aquellas personas también que hoy están separadas, que te conocieron, pero que se alejaron de ti, se olvidaron de ti, aquellos que hoy necesitan reconciliarse contigo, en esta hora que usted pueda acercarse, que en esta hora usted le pueda decir al Señor: Señor, yo me arrepiento, perdóname, Señor, por haberme alejado de ti, pero hoy he escuchado el mensaje y te pido perdón, Señor. Límpiame y lávame una vez más para recibir la bendición, para volver a reconciliarme contigo y entrar en esa amistad con el Señor. Padre, yo te doy gracias por aquellos que hoy, Señor,
han hecho esta oración, han recibido al Señor, aquellos que se han reconciliado con Dios, Señor, fortalécelos, llénalos, Señor, y que ellos sean, Señor, instrumentos de justicia, que ellos se levanten hoy fortalecidos en tu fuerza, Señor, y en tu poder. Padre, ayuda, Señor, fortalece, guarda, Señor, aquellas personas, Dios, a la audiencia, a todos aquellos que hoy escuchan este mensaje, que verdaderamente se puedan volver al Señor, que verdaderamente puedan ser trigo, que verdaderamente puedan dar fruto al 100 por 1, al 60 por 1, al 30 por 1. Señor, yo vengo orando, Señor, por la iglesia, yo vengo orando por las familias, por cada persona, Señor, que se reúne, Señor, en casa de misericordia y restauración, para que ellos se mantengan firmes, para que ellos se mantengan sobrios, vigilando, manteniéndose firmes en la fe, derribando toda obra de las tinieblas, toda influencia maligna, todo aquello que quiera venir a contaminar, todo aquello que quiera venir a separarlos, hoy se quebranta en el nombre de Jesús. Quebrantamos toda influencia maligna. Y yo te pido, Señor, para que tú les guardes. Señor, líbralos del mal, líbralos de todo engaño, de toda mentira, de toda acechanza del enemigo. Y que seas tú, Señor, guardándolos y protegiéndolos en el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, que Él tenga misericordia, que Él alce su rostro y que Él derrame esa paz sobreabundante sobre tu vida, y que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia de Cristo el Señor. Dios te continúe bendiciendo grandemente.